Mi hija adoptiva se convirtió en doctora. Luego me dijo, no te debo nada. No vuelvas a llamarme. Me avergüenzas. No reaccioné. Solo sonreí y desaparecí de su vida. Se reía con sus amigas, llamándome el pobre jardinero que no encaja en su clase. 4 años después, se enteró de que había ganado la lotería de $3 millones, y no dejó de llamarme. Lo que pasó después fue bastante inesperado. Nunca me consideré un héroe ni alguien especial. Solo era Thomas Bennett, un hombre tranquilo con tierra bajo las uñas y el cuello quemado por el sol, conocido en el pueblo por cuidar los jardines comunitarios y reparar cobertizos viejos. La gente me saludaba al pasar, pocas veces se detenían a preguntarme sobre mi vida. Y no me importaba. Así era más pacífico. Pero antes de ser Thomas el jardinero, fui padre. No por sangre, sino por corazón. Y le di todo lo que tenía a la niña que crié como mía. Se llamaba Maya. Y por un tiempo, fue la luz más brillante de mi vida. Una pequeña luciérnaga a la que intentaba proteger del frío mundo exterior. Encontré a Maya un lluvioso jueves por la tarde. Tenía 7 años, era delgada, nerviosa, con un diente delantero faltante y unos ojos que ya habían visto demasiado. Los servicios sociales la llamaban un caso difícil, entrando y saliendo de hogares, con un expediente de comportamiento tan grueso como una guía telefónica. Pero yo vi algo distinto. En ese primer encuentro, se aferró a mi abrigo como si no quisiera soltarme. Recuerdo que miró alrededor de mi pequeña casa de una habitación y preguntó, ¿esto es todo? No con juicio, sino con curiosidad. Me reí y le respondí, sí, es pequeño, pero es nuestro, y aquí podemos hacer que crezca cualquier cosa. Esa noche hicimos sándwiches de queso en la vieja estufa de gas, y se durmió en el sofá abrazando un libro de bolsillo sobre orugas. Supe entonces que iba a darle todo lo que pudiera, aunque me rompiera en el intento. Con los años la vi florecer, lentamente, con cautela, como una rosa en la primavera temprana. Amaba la escuela, le encantaba aprender, y cuando encontró su ritmo, no paró más. Yo llegaba a casa tras largos días cortando césped y cuidando flores, y ella me esperaba en el porche con sus deberes, pidiéndome que le hiciera preguntas de ciencia o de ortografía. Yo no tenía mucha educación, apenas terminé la secundaria, pero estudiaba solo para poder seguirle el paso. Decía que quería ser doctora, porque quería arreglar a las personas. Yo solía decirle que sonaba como un sueño hermoso. Ella me miraba como si yo fuera su mundo entero, como si cada esfuerzo que hacía por ella valiera más que el dinero, el estatus o cualquier cosa que no tuviéramos. Cuando Maya fue aceptada en la universidad, con beca completa por mérito académico, lloré. No suelo llorar, pero me senté en mi camioneta frente a la ferretería y dejé que las lágrimas corrieran. Había ahorrado cada centavo durante años, mantenía mi camioneta funcionando casi a base de oraciones, aceptaba trabajos extra, incluso limpiaba canaletas gratis, solo esperando que alguien recomendara mi nombre. Todo eso lo había hecho pensando en pagar su matrícula, pero ella consiguió una beca. Me hizo sentir que todo había valido la pena. Antes de irse, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar y me dijo, «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, papá. Te haré sentir orgulloso». No dije mucho. Solo asentí. Le besé la cabeza y la ayudé a subir sus maletas al autobús. El silencio después de su partida fue ensordecedor. La casa, que antes estaba llena de su voz, sus cuadernos desordenados y los tazones de ramen a medianoche, se volvió hueca. Dejé la luz del porche encendida un tiempo, por costumbre, aunque sabía que ya no volvería cada noche. Encontraba consuelo en sus mensajes, fotos con batas de laboratorio, quejas sobre los profesores, videos de ardillas en el campus que le parecían graciosos. Pero con el tiempo, los mensajes se hicieron menos frecuentes. Las fiestas llegaron y se fueron. A veces llamaba, a veces no. Cuando le pregunté si vendría en Acción de Gracias, dijo que tenía grupos de estudio. En Navidad, que era muy caro viajar. Dolía, pero no insistí. Pensé que así era la vida. Los hijos crecen, encuentran su camino, y yo seguía orgulloso. Muy orgulloso. El cambio real llegó en su último año de medicina. Me invitó a su graduación, lo cual me sorprendió. Después de tanto silencio, compré una camisa nueva y lustré mis viejas botas. Tomé el autobús largo hasta el campus de la ciudad. El lugar era un bosque de edificios altos y trajes elegantes. Nada que ver con mi mundo de compost y surcos de tierra. Cuando la encontré, estaba rodeada de amigos, jóvenes, hermosos, llenos de confianza.
Ella también lucía radiante, el cabello recogido, la bata blanca impecable, un pin dorado brillando en su solapa. Sonreí tan grande que me dolió la cara, pero cuando me acerqué y saludé con la mano, dudó un segundo. Luego forzó una sonrisa, me presentó como Tom, no como papá, y enseguida cambió de tema al clima. Me quedé ahí, sosteniendo el regalo que le llevaba, un cuaderno de cuero que había ahorrado todo el año para comprar, sintiendo que había entrado en un mundo al que no pertenecía. Más tarde la escuché reír con sus amigos y decir algo que sonó como metal en mis oídos. Es solo un viejo jardinero. Es bueno pero un poco vergonzoso. No encaja aquí. Esa noche se tomó fotos con sus profesores. No conmigo. Ni siquiera cenamos juntos. Dijo que tenía planes. Caminé de regreso al motel con el cuaderno aún en la mano. No lloré. No entonces. Solo miré el techo toda la noche, oyendo esa palabra, vergonzoso, repitiéndose en mi cabeza como si estuviera tatuada detrás de mis ojos. Una semana después la llamé, solo para hablar. Contestó con un suspiro. Maya, soy yo. Quería saber cómo te va en tu primera semana de trabajo, le dije. Pausó y respondió. Estoy muy ocupada, Tom. Por favor, no me llames a menos que sea importante. Recuerdo que me reí suavemente, pensando que era una broma. Pero luego añadió. En serio, me avergüenzas un poco. No te lo tomes personal. Es solo que... Ya sabes, venimos de mundos diferentes ahora. No me enojé, no discutí, solo dije... Está bien, Maya, cuídate. Y nunca más la llamé. Volví a mi jardín, a mi paz. Vi pasar las estaciones sin ella. Dejé que el silencio echara raíces. La gente preguntaba por ella de vez en cuando. Yo solo decía que le iba bien y lo dejaba ahí. Era más fácil así. Hay algo doloroso en darte cuenta de que entregaste todo tu corazón y aún así te convirtieron en una nota al pie de su historia. Pero no guardé odio. Guardé espacio para la pena, para el amor, para la comprensión silenciosa de que a veces las personas que criamos no permanecen siendo quienes recordábamos. Y aún con el dolor que dejó, nunca me arrepentí de haberla amado, ni por un segundo. Después de esa última llamada, no hablé mucho de Maya, ni con mi vecina Ruth, que siempre preguntaba si venía en las fiestas, ni con la gente de la iglesia, que recordaba a la niña de sonrisa desdentada corriendo por los pasillos en los servicios del domingo, ni siquiera conmigo mismo, cuando me sentaba solo en el columpio del porche con una taza de café tibio, escuchando a los grillos conversar al anochecer. Cuando la gente preguntaba, mantenía la respuesta simple. Está bien. Creo que, en el fondo, esperaba que al guardar silencio pudiera proteger lo poco que quedaba de nuestro lazo, aunque solo existiera dentro de mí. No quería manchar los recuerdos. No quería cambiar el sonido de su risa en el patio por la cruel verdad de en quién se había convertido. Pero los recuerdos tienen una forma de colarse cuando menos lo esperas. A veces, mientras trabajaba la tierra, guiando los tomates por el enrejado o quitando las malas hierbas del huerto, un olor o un sonido me golpeaban como un ladrillo. Una ráfaga de albahaca fresca me devolvía el verano en que me ayudó a preparar espaguetis por primera vez. O el chirrido de la vieja puerta me recordaba cómo solía correr a casa desde la escuela, la mochila rebotando a su espalda. Me quedaba quieto, con la mano enterrada en la tierra y el pecho pesado con una añoranza que se parecía más al duelo. La extrañaba. Dios, cómo la extrañaba. Pero también extrañaba quién era yo cuando todavía era su padre, cuando aún tenía un propósito más allá de plantar, podar y ver pasar las estaciones. Los años siguientes llegaron como una marea tranquila, predecible, sin sobresaltos. Mantuve mis rutinas, mañanas tempranas en el jardín, tardes reparando lo que los niños del vecindario rompían, noches leyendo bajo la lámpara de mi sala, la que parpadeaba cuando llovía. La vida era simple, pero no solitaria. Tenía gente a mi alrededor. Ruth, la vecina, que siempre me traía té dulce. Jamal, el adolescente al que enseñé a injertar árboles frutales. Incluso el señor Phillips, de la ferretería, que me daba descuentos sin que yo los pidiera. Ellos hacían la vida llevadera, pero, de vez en cuando, me encontraba mirando el camino, preguntándome si cierto auto se detendría. Nunca lo hizo. Eventualmente dejé de esperar. Hay que hacerlo cuando la esperanza empieza a pudrirse como la fruta olvidada al sol. Entonces llegó la invitación de boda. No era de Maya. Era de alguien de su círculo, un nombre que al principio no reconocí. El sobre era caro, color crema, con bordes dorados. Dentro, su nombre aparecía impreso en cursiva junto al de un hombre del que jamás me había hablado.
Mi corazón se hundió mientras leía los detalles. Ceremonia en una terraza, etiqueta formal, estacionamiento con ballet. De esos eventos que cuestan más que mi camioneta entera. No había nota escrita a mano. Nada de "nos encantaría que vinieras, papá". Solo una invitación fría, metida en un sobre grueso, como si fuera una obligación lejana más que el hombre que la crió, cuando nadie más quiso hacerlo. No confirmé mi asistencia. Ni lo consideré. A la mañana siguiente, tiré el sobre al montón de compost y lo vi desaparecer entre cáscaras de plátano y cáscaras de huevo. Fue lo único que me había enviado en años. Unas 2 semanas después, vi las fotos de la boda en internet. Maya con un vestido de diseñador, su sonrisa amplia y casi irreconocible, rodeada de gente con trajes y lentejuelas. Alguien había etiquetado la página comunitaria local, felicitándola como una de las nuestras que llegó lejos. Eso dolió. Una de las nuestras. Ella no había vuelto a pisar nuestro pueblo desde que se fue. Ni una sola vez. Y aún así, allí estaban, presumiéndola como una historia de éxito local, mientras yo, el hombre que le preparó los almuerzos y veló sus fiebres, me sentaba en silencio en un rincón, invisible y sin ser mencionado. Deslicé el dedo por las fotos hasta que se me revolvió el estómago. No había señales de mí, ni siquiera una mención. Me había borrado completamente de su historia. Creo que nunca llegué a llorar de verdad hasta ese momento. Ni siquiera después de sus palabras crueles o de la llamada que nos separó. Pero esa boda fue como ver tu libro favorito, reescrito por alguien que nunca lo entendió en primer lugar. Esa noche me senté en el porche hasta que el cielo se tornó lavanda con el amanecer, dejando que el silencio me envolviera como una segunda piel. Era una pena que no traía lágrimas, solo una quietud densa y dolorosa. Me di cuenta entonces de que había estado esperando algo. Una redención, tal vez. Un momento en que ella regresara, aunque solo fuera para decir, lo siento. Pero ese momento nunca llegaría. Había construido un nuevo mundo, y yo no formaba parte de él. Era el cimiento agrietado sobre el que había pavimentado su nueva vida. Lo que más me sorprendió fue que no la odiaba. Pensé que tal vez lo haría, o que debería hacerlo, pero el odio requiere energía, furia, pasión, emociones que arden intensamente. Lo que sentía por Maya se había enfriado hasta volverse algo más silencioso, como una mañana de invierno en la que todo está cubierto de escarcha. Aún congelado, demasiado frío para que algo crezca. Tampoco era indiferencia. Aún me importaba. Simplemente había comprendido los límites de hasta dónde podía llegar ese cariño. Podía amarla desde la distancia. Podía desear que fuera feliz, aunque yo no formara parte de su vida. Pero ya no la perseguiría, ni mantendría abierta la puerta para alguien que ni siquiera tocaba. Después de su boda, dejé de revisar los mensajes. No es que hubiera muchos, pero solía mirar compulsivamente, por si acaso. Ese hábito murió junto con la parte de mí que aún creía que algún día regresaría. Me entregué al jardín más que nunca, convirtiendo el terreno vacío detrás de la iglesia en un paisaje vibrante de girasoles, col rizada y tomates antiguos. Los niños lo llamaban el Edén del señor B. Me devolvía un sentido de propósito. Empecé a dar talleres los sábados por la mañana, enseñando a los jóvenes a trabajar la tierra, a cultivar algo con paciencia y cuidado. Una de las chicas, Laia, me recordaba un poco a Maya cuando era pequeña, curiosa, ingeniosa, hambrienta de conocimiento. Nunca se lo dije, pero a veces, cuando sonreía, sentía un destello de algo que creía haber perdido. La vida siguió, lenta y constante. Y luego, sin previo aviso, cambió con el rasguño de una moneda y el parpadeo de la incredulidad. Pero esa parte de la historia aún no había llegado. No en este capítulo. Por ahora, vivía en la tranquila resaca de haber sido borrado, como un jardinero que plantó semillas en el suelo de otra persona y vio cómo la cosecha se atribuía a otro nombre. Pero incluso en ese dolor permanecía arraigado. No perseguí. No supliqué. Dejé que las malas hierbas crecieran donde quisieran. Y guardé silencio. Porque a veces el silencio es la única dignidad que nos queda. La mañana en que rasqué aquel boleto de lotería, todavía tenía las manos manchadas de tierra del patio trasero. Acababa de trasplantar un terco limonero, y pasé por la gasolinera de la esquina para comprar un té helado y un par nuevo de guantes. El boleto fue un impulso, uno de esos pequeños caprichos que me permitía de vez en cuando. No los compraba a menudo. Nunca esperaba nada.
Me gustaba sobre todo el sonido rasposo de la moneda contra la superficie, y esos 5 segundos de esperanza en los que pensaba que tal vez, solo tal vez, la suerte había decidido mirarme por una vez. Esa mañana, lo hizo. De una manera enorme, inquebrantable, que volteó mi mundo. $3 millones. 3 millones. Me quedé mirando los números un minuto entero, con el corazón retumbando en los oídos, antes de doblar el boleto con calma y salir por la puerta como si nada hubiera pasado. No grité, no salté, no llamé a nadie. Tampoco había a quien llamar. Ya no. Simplemente subí a mi camioneta, conduje a casa, me senté en el porche y miré el cielo cambiar de color el resto del día. Mi cuerpo se sentía ligero, pero mi corazón pesado. Debería haber sentido alegría. Debería haber sentido reivindicación. Pero lo que sentí fue extraño, vacío incluso, como si el premio hubiera llegado demasiado tarde para el hombre que fui cuando aún creía en los milagros. Me hice una promesa en ese momento. Ese dinero no cambiaría quién era. Había visto cómo deformaba a la gente, cómo convertía la generosidad en expectativa y el amor en moneda de cambio. No dejaría que me pasara lo mismo. Había pasado mi vida dando desde la nada. Ahora daría en silencio, con intención y sin condiciones. Lo primero que hice fue arreglar la casa. No de forma lujosa, solo canaletas nuevas, una capa fresca de pintura, mejor aislamiento para que el frío no se filtrara en invierno. Contraté a gente local para el trabajo, personas que habían pasado por tiempos difíciles. Les pagué justamente y los alimenté con comidas calientes de mi cocina. Doné al fondo del jardín comunitario, amplié el terreno y establecí un pequeño programa de becas bajo un nombre falso, uno que no pudiera vincularse conmigo. No quería crédito, solo quería ayudar. Pero los pueblos pequeños tienen bocas grandes, y en 3 meses la noticia se había filtrado. Un empleado de la gasolinera se lo contó a alguien, que se lo contó a su primo, que lo publicó en un grupo de Facebook. El señor Bennett, el jardinero, ganó la lotería. De repente, no podía ir a la oficina de correo sin que alguien me ofreciera consejos sobre bienes raíces o me pidiera un pequeño préstamo. Y entonces apareció Maya. La primera llamada perdida llegó un jueves por la noche, alrededor de las 8:30 p.m. No reconocí el número, así que la dejé pasar. Luego llegó otra, y otra. A la mañana siguiente, había 17 llamadas perdidas. Al mediodía, ya eran más de 100. Al atardecer, el número alcanzó las 389. Una avalancha de llamadas, mensajes de voz, textos, mensajes directos en viejas redes sociales que no tocaba desde hacía años. Papá, por favor llámame. Escuché las noticias. Solo quiero hablar contigo, te extraño. Cometí errores. Por favor no me ignores. El tono cambiaba con cada mensaje. Suplicante, arrepentido, luego deslizándose hacia la culpa, tropezando. ¿De verdad vas a cerrarme la puerta después de todo lo que pasamos? Me debes una conversación. Esa me hizo reír. Oh. La palabra rodó en mi boca como algo agrio. No respondí. No por despecho, ni siquiera por enojo. Simplemente no le veía sentido. ¿Dónde estaba ella cuando la necesitaba? Cuando parchaba el techo con mis propias manos durante la temporada de lluvias. Cuando pasé la Navidad solo, comiendo fideos instantáneos porque no podía costear el viaje a casa. ¿Dónde estaba cuando envejecía en silencio sin nadie a quien llamar familia? Ahora, de repente, volvía a ser valioso porque el dinero había entrado en la ecuación. Ya no era un hombre, era un premio. Y eso dolió más que todos sus insultos. No había dejado de amarla, pero sí había dejado que ese amor se usara como moneda, algo que pudiera cobrar cuando le conviniera. Al tercer día de silencio, apareció. Estaba regando las caléndulas cuando vi un elegante coche negro detenerse junto a la acera. Ella salió, vestida como si fuera a un brunch de negocios. Tacones, gafas de sol, bolso de diseñador colgando del hombro. Se veía más delgada que antes, cansada, no como la radiante doctora de las fotos de su boda. Por un momento, se quedó allí en la acera, como una extraña que no estaba segura de haber llegado a la dirección correcta. No saludé, no me moví, solo seguí regando. Ella llamó suavemente. Papá. Levanté la vista, asentí una vez y dije, Maya. Eso fue todo. Sin abrazos, sin lágrimas, sin bienvenida. Solo el sonido de la manguera corriendo en un aire espeso con todo lo que no habíamos dicho en años. Escuché lo de la lotería, empezó con la voz temblorosa, como si quisiera llorar pero no pudiera.
Quería verte, hablar. Asentí otra vez, en silencio. Dio un paso más cerca. Sé que fui horrible. Dije cosas que no sentía. Intentaba encajar, ¿sabes? Mis amigos se reían de mí cuando hablaba de ti. Me hicieron sentir avergonzada. Pero ya no soy así. He cambiado. Quise creerle. Pero la verdad es que la gente no muestra quién es realmente cuando la vida va bien, sino cuando todo se derrumba. Y ahora que su mundo se había agrietado, de pronto recordaba al jardinero. Finalmente hablé. ¿Estarías aquí si no hubiera ganado? Ella se estremeció. Sus labios se abrieron, pero no salió palabra alguna. Solo silencio. Y esa fue mi respuesta. No alcé la voz. No la acusé. Simplemente dije, tomaste tu decisión, Maya, hace años. Yo la respeté. Ahora te pido que respetes la mía. Su rostro se desmoronó. No del todo, no como cuando el dolor es genuino, pero lo suficiente para mostrar que no esperaba que la puerta siguiera cerrada. ¿Así que eso es todo?, preguntó. ¿Vas a borrarme? Negué con la cabeza. Te borraste tú sola. Yo solo no voy a reabrir lo que tú elegiste dejar atrás. Se quedó allí un rato más, quizá esperando que cambiara de opinión, pero no lo hice. Finalmente volvió a su coche. Sin lágrimas, sin drama. Solo el suave clic de sus tacones desvaneciéndose por el camino y el murmullo del motor al alejarse bajo el sol de la tarde. El jardín se sintió más silencioso después de que se fue. No pesado, solo en calma, como si el aire hubiera exhalado algo que llevaba conteniendo demasiado tiempo. No me arrepentí de no dejarla entrar. Tampoco lo celebré. Simplemente lo acepté. La vida tiene una forma de podar aquello que ya no nos sirve, y a veces, incluso las personas que amamos se convierten en malas hierbas que debemos dejar ir, aunque solo sea para proteger lo que queda de nuestra propia paz. Todo empezó con silencio y luego, como un reloj, se convirtió en ruido. No provenía directamente de Maya al principio, sino del pueblo. Murmullos, susurros, preguntas disfrazadas de saludos casuales. No podía ir al mercado de agricultores sin que alguien mencionara su nombre con una media sonrisa y una mirada inquisitiva, como intentando medir si ya nos habíamos reconciliado ahora que el dinero había removido la tierra entre nosotros. Una mañana, Ruth, mi vecina de al lado, llamó a mi puerta con un pastel de nuez y una mirada compasiva en los ojos. La vi estacionada frente a tu casa el otro día, dijo con cuidado, como si caminara sobre vidrios rotos. ¿Todo bien entre ustedes dos? Le agradecí por el pastel, pero no dije nada sobre lo demás. Algunas respuestas son demasiado pesadas como para entregarlas, incluso a cambio de amabilidad. Después de eso, Maya empezó a aparecer con más frecuencia, al principio sin avisar, luego con una especie de frecuencia performativa. Veía su coche al otro lado de la calle, con el motor encendido, como si dudara si debía quedarse o irse. A veces tocaba la puerta y yo no respondía. Otras veces la abría, me quedaba de pie y no decía nada. Probó diferentes tácticas, trajo fotos antiguas, intentó darme libros que yo le leía cuando era niña. Una vez incluso dejó una planta en maceta en mi porche con una nota que decía, «Podemos volver a crecer». La ironía no pasó desapercibida, pero nunca la tiré. Tampoco la regué. Se marchitó lentamente, como mi confianza. Justo allí, en el mismo lugar donde ella solía sentarse a beber limonada en las tardes calurosas. Y luego vino el mensaje de voz. Ese me golpeó más de lo que esperaba. Eran las 2:17 a.m. Yo estaba dormido, pero lo reproduje en la mañana, como un ritual, arrastrado por ese viejo instinto paternal que aún no había logrado matar del todo. Su voz se quebraba a través del receptor como estática, y sonaba pequeña, verdaderamente pequeña por primera vez en años. Perdí mi trabajo, dijo. Sin introducción, sin dramatismo, solo esas 4 palabras. Continuó explicando, en un torrente de confesión y pánico, que una amiga en quien confiaba la había traicionado, filtrando mensajes privados y creando rumores que se salieron de control en su impecable entorno hospitalario. Había sido suspendida, luego despedida y finalmente vetada. No tengo a nadie, dijo. Todos se volvieron en mi contra. Mi esposo me dejó el mes pasado, dijo que yo era demasiado fría, dijo que no sabía amar, no sé a quién más llamar. Entonces lloró. Un llanto feo, ruidoso, que me hizo sentarme en el borde de la cama con la palma sobre el pecho, como si algo dentro de mí pudiera romperse. No la llamé de vuelta.
En su lugar conduje hasta el lago, ese donde solíamos pescar en los veranos cuando era pequeña. Me senté en el viejo banco bajo el roble y escuché el agua golpear la orilla. Recordé cómo gritaba cada vez que un pez mordía el anzuelo, cómo saltaba a mi regazo y decía, «Hazlo tú, papá, me da miedo». Recordé esos momentos, no con amargura, sino con una especie de tristeza extraña que sabía a recuerdo y duelo mezclados. Ella ya no era esa niña, y yo ya no era el hombre que podía arreglar las cosas por ella. Ella había incendiado ese puente con un soplete, y lo único que quedaba eran cenizas demasiado dispersas como para volver a reunirlas. Aún así, el pueblo no dejó de murmurar. La gente hablaba. Una tarde fui a la ferretería a comprar pintura. El cajero, un chico nuevo de unos 20 años, dijo, «Oiga, vi a su hija en Facebook. Dice que volvió al pueblo. Bastante duro lo que le pasó. ¿Ya están bien ustedes?» Lo miré directamente a los ojos y le dije, «No somos un titular. Somos una historia que no te toca leer». Eso lo hizo callar, pero sabía que las habladurías continuarían. En los pueblos pequeños, el dolor se convierte en entretenimiento cuando las cosechas ya están hechas y la gente tiene demasiado tiempo libre. La confrontación llegó 2 días después. Ella apareció en el jardín durante mi taller de los sábados, donde enseñaba a los niños del vecindario a cosechar pimientos y atar las plantas trepadoras. Entró directamente, con los ojos rojos, el cabello despeinado, y usando el mismo abrigo caro con el que solía publicar selfies. Era una sombra de sí misma, aún hermosa, aún llamativa, pero apagada, como una lámpara con un cable deshilachado. Los niños se quedaron quietos. Podía sentir sus ojos moviéndose entre nosotros, como si vieran un espectáculo para el que no habían pagado. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz baja. Me limpié las manos con una toalla y le pedí a Shamal que continuara mostrando a los más pequeños cómo cortar los tallos sin magullar el fruto. Caminamos hacia el borde del jardín, cerca de la vieja cerca que separaba mi terreno de las malas hierbas del otro lado. «Sé lo que piensas», empezó, «y tal vez me lo merezca, pero no estoy aquí por dinero». Levanté una ceja. Ella soltó una risa amarga. «Bueno, tal vez al principio sí, pero ahora no. Ya no. Estoy cansada, papá. Solo cansada». La observé entonces, de verdad. Parecía alguien que había perdido aquello que la mantenía en pie. Pero no me moví. No la alcancé. Ya había hecho todo el esfuerzo que iba a hacer. «Te di todo lo que tenía», dije en voz baja. «Cada dólar, cada hora, cada gota de amor. Estuve a tu lado cuando no tenías nada. Y cuando lo tuviste todo, ni siquiera pudiste decir que era tu padre». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tenía vergüenza», susurró. «Vergüenza de mis orígenes. Pero ya no la tengo». Asentí lentamente. «Me alegra oírlo, pero sanar no te da derecho a entrar de nuevo. No es una llave para abrir una puerta que tú misma cerraste». Me miró como si le hubiera abofeteado, pero no lo había hecho. Hablé con calma, con verdad, y a veces la verdad golpea más fuerte que cualquier violencia. «Necesito ayuda», dijo al fin. «No tengo a dónde ir». Respiré hondo, un suspiro que parecía atravesar todos los años que pasamos separados. «Espero que la encuentres», dije. «Pero no será aquí». Esta vez no lloró. Solo asintió, lentamente, resignada. Luego se dio la vuelta y caminó entre las hileras de albahaca y quimbombó, pasando junto a los niños que fingían no mirar, junto a las regaderas, las carretillas y la esperanza que alguna vez habitó en esa tierra. La observé marcharse, y esta vez no me pregunté si volvería. Sabía que no lo haría, y también sabía que yo no iría tras ella. Algunos jardines simplemente no están destinados a florecer otra vez. El jardín se sintió distinto después de ese día. No arruinado, no, nada tan dramático, pero cambiado, innegablemente. El aire tenía un tipo de silencio extraño, como la pausa entre truenos durante una tormenta. Aún no había terminado. Los niños seguían viniendo a mis talleres de los sábados. Su charla y sus risas resonaban por el terreno como campanillas de viento. Pero incluso ellos parecían notar el cambio. Yamal, que se había convertido en una especie de mano derecha para mí, se quedó después de clase esa semana, sacando tierra de debajo de sus uñas y fingiendo no mirarme demasiado. Finalmente lo dijo, lo que todos los demás habían evitado. Esa señora que vino era su hija, ¿no? Asentí una vez. Guardó silencio un momento. La regó, ¿eh? Otro asentimiento. ¿La vas a perdonar? No respondí. No hacía falta.
Debió ver la verdad en mis ojos, porque solo asintió y volvió a apilar las cajas. A veces los muchachos no necesitan palabras. Solo esperar. Compartir el silencio. Esa era la cosa. Este capítulo de mi vida ya no se trataba solo de Maya. Se trataba de lo que vino después, de las personas que habían estado allí mientras yo esperaba por ella, incluso cuando no sabía qué esperaba, de los espacios que ella dejó y que otros llenaron silenciosamente. Ruth traía sopa más seguido. Jamal comenzó a llegar temprano para abrir el cobertizo de herramientas antes de que yo llegara. Laya, una chica de la calle de abajo, que antes era demasiado tímida para hablar, ahora hacía tantas preguntas que apenas tenía tiempo de cavar antes de que ella apareciera a mi lado con otra. ¿Por qué las raíces crecen de lado a veces?, preguntó una mañana, agachada junto a una planta de pimiento obstinada. Sonreí y le dije, porque no todo crece como esperamos. Algunas cosas encuentran su propio camino. Ella sonrió, satisfecha, y lo anotó en el pequeño cuaderno que siempre llevaba. No le dije que en realidad hablaba de mí. Luego vino la solicitud de entrevista. Un hombre de cabello engominado del periódico local dejó un mensaje en mi teléfono fijo como si me ofreciera un regalo. Señor Bennett, nos encantaría hacer un reportaje sobre usted. El jardinero que ganó a lo grande. Su historia se ha vuelto una especie de leyenda local. Borré el mensaje antes de que terminara de reproducirse. No necesitaba ser la leyenda de nadie. No necesitaba un artículo que puliera la superficie de mi vida ignorando los moretones debajo. La verdad no era glamorosa. Había vivido en silencio, amado con fuerza, perdido profundamente, y ahora trataba de hacer las paces con los pedazos que quedaban. Eso no encajaba en un titular, y no le debía a nadie una versión de mi vida que los hiciera sentir mejor con la suya. Pero los rumores seguían propagándose. Algunos comenzaron a llamarme Tom el Afortunado. Otros susurraban sobre el dinero como si fuera un mito. Yo los ignoraba a todos. No conducía una camioneta nueva, no usaba ropa elegante. Aún compraba el pan en la misma tienda de la esquina y ayudaba a Ruth a cargar sus compras cuando le dolía la cadera. Pero la gente ve lo que quiere ver. Siempre ha sido así. Hubo un tiempo en que veían a un hombre pobre con un overol y asumían que no tenía nada que ofrecer. Ahora veían a un hombre con dinero y asumían que tenía todo para dar. La ironía no se me escapaba. Reflejaba exactamente lo que Maya había hecho. Reescribir mi valor según lo que podía hacer por ella, y mientras ella se desvanecía de mi vida, su ausencia se hacía más ruidosa. Oía cosas de segunda mano, fragmentos de gente que aún hablaba con ella o la seguía en línea. Escuché que intentó empezar de nuevo en otra ciudad. Consiguió una compañera de cuarto que después le robó. Aplicó a programas de residencia, pero la rechazaban una y otra vez. Corría el rumor de que ahora vivía en un motel, quedándose sin dinero, quemando los pocos puentes que le quedaban. Una vez alguien me mostró un video. Maya en un bar, despeinada, gritando a alguien fuera de cámara. Se había vuelto semiviral en una de esas páginas de chismes. No vi el video completo, solo lo suficiente para reconocer su voz, para escuchar el filo de la ira y la desesperación que no oía desde que era adolescente, cuando daba portazos y lanzaba acusaciones que aún no comprendía. Era como ver arder una casa que construiste con tus propias manos y saber que ya no queda nada que salvar dentro. Aún así, no me regodé. No disfruté su caída. ¿Qué me haría eso? Tal vez vindicado, pero también vacío. No quería ser el tipo de hombre que mide la justicia y el sufrimiento. Yo solo quería paz. Eso era todo. Así que seguí adelante, seguí plantando, seguí aportando a la comunidad en pequeñas formas silenciosas que me hacían sentir útil. Pagué una excursión para la escuela primaria local. Doné uniformes nuevos al equipo infantil de béisbol. Compré un calefactor nuevo para el sótano de la iglesia sin poner mi nombre en el recibo. Cada vez que alguien me preguntaba si había considerado volver a hablar con Maya, daba la misma respuesta. Le deseo lo mejor, pero esa puerta está cerrada. Algunos respetaban eso. Otros pensaban que era cruel, pero no habían oído cuando ella me llamó una vergüenza. No la habían visto reírse del hombre que la sostuvo durante terrores nocturnos, fiebre y desamores adolescentes. Entonces, una noche, llegó otro tipo de golpe a la puerta. Pasada la medianoche. Estaba leyendo en la cama, con las gafas a punto de resbalarme por la nariz cuando lo oí. Un golpeteo suave, irregular, no urgente, no enojado, solo cansado.
Abrí la puerta y vi a una mujer parada allí. No era Maya. Era alguien más joven, de unos 20 años, sosteniendo una carpeta en una mano y una sonrisa temblorosa. ¿Es usted el señor Bennett?, preguntó. Asentí. Me dijeron que le entregara esto. Dijeron que usted entendería. Luego se alejó tan rápido y silenciosa como había llegado. Llevé la carpeta adentro, me senté en la mesa de la cocina y la abrí. Dentro había una carta de Maya, escrita a mano, como no lo hacía desde la secundaria. Era larga, desordenada, con la tinta corrida en algunos lugares. No pedía dinero ni suplicaba una segunda oportunidad. Solo explicaba. Hablaba de su infancia, de la presión que sintió por escapar de la pobreza, de cómo el éxito se convirtió en una jaula que ella misma construyó. Admitía que había fracasado, no solo en su carrera, sino como hija, como persona. No pedía perdón, solo escribió. No merezco estar en tu vida, pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. Veo lo que tiré a la basura. Y al final, con letra más pequeña, eras la única persona que alguna vez me mostró amor incondicional. Siento no haber podido devolverlo. La leí 2 veces. Luego la doblé y la guardé en la carpeta. No lloré, no la llamé, pero la guardé. No por reconciliación, ni por esperanza, sino porque de algún modo se sentía como la última página de un libro que llevaba años intentando terminar. Y a veces, un final silencioso es todo el cierre que necesitas. Guardé la carta en un cajón junto a la estufa, entre una caja de fósforos y una vieja radio que apenas funcionaba. Nunca se lo conté a nadie, ni a Ruth, ni a Jamal, ni siquiera al ministro de la iglesia que me preguntó con suavidad un domingo si había hecho las paces con Maya. No era algo que quisiera compartir o analizar. Las palabras eran suyas, y ahora también mías, y eso bastaba. Algunas disculpas no necesitan respuesta, no son invitaciones, son memoriales, flores dejadas sobre la tumba de una relación hace mucho enterrada. Y aunque sus palabras eran más suaves que las que usó cuando me dijo que le daba vergüenza, no deshicieron el silencio que vino después, ni el dolor que se había asentado en mis costillas como una vieja fractura curada. La carta no cambió mi decisión, pero hizo que la decisión se sintiera completa, como colocar la última piedra en un camino que había recorrido demasiado tiempo solo. El vecindario volvió a su ritmo. El chisme sobre la lotería se enfrió con el tiempo, reemplazado por nuevos rumores. El hijo adolescente de alguien sorprendido entrando a la licorería, un rumor sobre una aventura del director de la escuela. La rotación habitual de distracciones. Agradecí el cambio. Ya no quería ser tema de conversación. Solo quería volver a ser Thomas Bennett, el hombre que sabía cuándo cosechar nabos y cómo notar si un calabacín se estaba amargando. Puse más energía en el jardín. Empecé una iniciativa de compostaje con algunos negocios locales. Incluso me invitaron a hablar en la escuela primaria sobre cómo cultivar tus propios alimentos. Fui con mi camisa de franela y mis jeans de siempre. Les conté a los niños historias sobre zanahorias tercas y gallinas fugitivas, y ellos se reían como si fuera algún tipo de mago. Me gustaba eso. Ser visto como algo bueno, algo con raíces. No un hombre rico, ni un padre rechazado, solo un hombre que sabía cuidar las cosas. Jamal se graduó esa primavera. No lo hizo un gran evento, sin fotos con birrete ni fiesta. Pero vino al jardín al día siguiente con una bolsa de herramientas que le había regalado años atrás. Creo que es hora de empezar mi propio huerto, dijo con una sonrisa amplia y orgullosa. Le di una palmada en el hombro y le dije que le ayudaría a encontrar un buen lugar. Había crecido, más alto ahora, con la voz más profunda, pero con la misma curiosidad que vi cuando me preguntó por primera vez cómo usar una azada sin cortar las raíces. Vi pedazos de mí en él, no biológicamente, sino en espíritu. Y pensé, no hace falta compartir sangre para ser legado de alguien. Tal vez se trata del tiempo que das, de la paciencia que ofreces, de la forma en que te quedas cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es la verdadera paternidad. No un título, una presencia. Maya no volvió a contactarme después de la carta. Creo que sabía que estaba todo dicho. No por enojo ni por crueldad, sino por finalización. Como un árbol que deja de intentar hacer crecer una rama que ha sido cortada demasiadas veces. Escuché que se mudó a otro estado, que intentó trabajar en una clínica gratuita, aunque no sabía si lo logró. Lo esperaba, al menos porque quizás al ayudar a otros, encontraría una versión de sí misma con la que pudiera vivir. Pero ya no seguía su vida. No revisaba, no buscaba su nombre en Google.
Ese capítulo estaba cerrado, y había aprendido, con dolorosa paciencia, que reabrir viejos capítulos solo emborrona la tinta de la vida que estás tratando de escribir ahora. Ya no era mi historia, solo un capítulo de ella. Una tarde de finales de julio, Ruth vino con un nuevo pastel. De durazno esta vez, su especialidad. Nos sentamos en el porche, mirando cómo el cielo se derretía en suaves tonos naranjas y rosados. El aire estaba cargado con el aroma del jazmín y los tomates. El jardín vibraba con el zumbido de las abejas y las risas lejanas de los niños persiguiendo luciérnagas. ¿Alguna vez piensas en mudarte?, preguntó, bebiendo su té helado. Empezar de nuevo en otro lugar. Negué con la cabeza. Este es mi lugar, dije. Aquí di lo mejor de mí y recibí mis golpes. Es mío. Ella asintió despacio. Es un buen lugar, Tom, una buena vida. Miré las hileras de pimientos y girasoles y pensé, sí, realmente lo es. Cuando el sol bajó un poco más, me puse de pie y me estiré, con la espalda doliéndome como siempre después de un largo día en la tierra. Miré el jardín, mi jardín, y sentí una de las sensaciones más raras. Paz. No alegría, no triunfo. Paz. Había hecho lo que pude con la vida que me tocó. Había amado con intensidad. Había soltado cuando fue necesario. Había construido algo de la nada. Y había dado ese algo a los demás cuando importaba. No era el héroe de nadie. No era una advertencia. Solo era un hombre que aprendió, de la forma más dolorosa, que el amor no se puede mendigar, que el silencio, cuando se elige para protegerte, puede ser la forma más fuerte de respeto propio. Esa noche, saqué la carta de Maya del cajón por última vez. La leí bajo la luz de la cocina. No lloré, no sonreí, solo la leí, respiré el peso de sus palabras, y luego con cuidado la quemé en el fregadero. Vi cómo los bordes se curvaban y ennegrecían, cómo sus palabras se convertían en ceniza y flotaban en el aire sobre mí. Susurré, te perdono, no por ti, sino por mí. Porque el perdón no siempre es una invitación de vuelta. A veces es solo el acto final de soltar. Esa noche dormí mejor que en años. A veces el silencio no es castigo, es protección.